Los últimos minutos de Sin Distancias queremos reflexionar sobre el mundo que nos rodea con una mirada antropológica. Infancia, migración y memoria es nuestra propuesta para el análisis desde el punto de vista de la antropología. La profesora Carmen Osuna, del Departamento de Antropología Social y Cultural de la UNED, ha invitado a la autora de una interesante investigación etnográfica que recupera la voz de los niños y niñas que nacieron en Ecuador, pero que emigraron con sus padres a España y Alemania. Voy a tener una conversación, yo soy Carmen Osuna, voy a tener una conversación con una amiga y compañera, profesora de la Universidad Internacional de La Rioja, en la Facultad de Educación. Ella es antropóloga, María Fernanda Moscoso. Mafe, buenos días y gracias por estar aquí acompañándonos hoy. Buenos días, Carmen, y gracias por invitarme. Bueno, Mafe investiga sobre procesos migratorios y construcción de la memoria y la infancia. Y acaba de... Bueno, pues entre múltiples artículos además acaba de publicar un libro precioso que lo voy a decir porque además está online, gratuito, eso no siempre pasa y es posible, así que para quien le pueda interesar el tema se llama Antropología para uso de los pájaros, infancia, memoria y migración. ¿No? ¿Verdad, Mafe? Solo la primera palabra es biografía para uso de los pájaros, pero está bien. Podría ser también, ¿no? Una antropología para uso de los pájaros, igual estaría bien. Biografía para uso de los pájaros. ¿Nos puedes contar un poco, Mafe, sobre tu tema principal, digamos, en este libro? ¿Cuáles eran tus intereses de investigación? Sí, digamos, es el fruto de un trabajo que hice y una suerte de análisis que hice al recolectar como historias de vida en Alemania y en España de familias migrantes ecuatorianas, ¿no? Lo hice en el trabajo, el levantamiento de la información, digamos, se hizo en 3 ciudades, en Bonn, en Berlín y en Madrid, ¿no? Y entonces, digamos que la intención fue trabajar a varios niveles, pensar cómo se construye la memoria, ¿no? Sobre todo pensar la memoria vinculada a la infancia, ¿no? Que es algo que no siempre ocurre, ¿no? Es decir, a veces se asume que alguien con 8 años no tiene historia, ¿no? Casi siempre a los niños y a las niñas les preguntamos sobre su futuro, ¿no? ¿Qué va a hacer qué quiere ser cuando sea grande? Sí. Pero pocas veces les preguntamos sobre su pasado y alguien con 8 años tiene toda una historia encima. Entonces, bueno, por una parte era cómo trabajar la idea de memoria, de memorias familiares, memorias sobre la infancia, y en este caso la idea era reconstruir, digamos, los trayectos migratorios de un grupo de niños y niñas que migraron junto a sus familias desde Ecuador a Alemania y Berlín, ¿no? Hacer como una reconstrucción cruzando las distintas perspectivas y en 2 contextos disímiles, ¿no? Supongo que fue todo un desafío metodológico también trabajar con niños, ¿no? No siempre, creo que es un tema que no está tan trabajado. ¿Nos puedes contar un poquito de eso? Porque creo que puede ser muy interesante. Sí. Fue todo un reto, efectivamente, y cometí una serie de errores en el camino que creo que me enseñaron mucho sobre el trabajo, ¿no? En general sobre el trabajo con la gente, con seres humanos, y sobre el trabajo etnográfico también, ¿no? Digamos que es... aprendí, creo que la carga adultocéntrica que uno puede tener realmente incide en cualquier tipo de vínculo que se establece con niños y niñas, y más aún en un vínculo, digamos, de carácter más etnográfico, ¿no? Entonces, leí mucho, investigué muchísimo. En Alemania hay, digamos, una bibliografía interesante, además más en el campo que me interesaba, que son las historias de vida, que no era nada fácil hacerlo con niños y niñas, pues allí había gente que lo había pensado, ¿no? El tema de la autobiografía y la infancia. Y luego estaba como la reflexión que se hizo también a partir de las experiencias, ¿no? Es decir, qué significa
establecer un vínculo con niños y niñas como siendo una etnógrafa, digamos, y qué tipo de pasos dar para intentar ser cautelosa en ese acercamiento, ¿no? Cómo no imponer o hasta dónde, porque se impone siempre, pero qué tipo de preguntas nos deberíamos hacer para ser conscientes de las imposiciones y en la medida en que eres consciente, pues intentar hacer algo con ellas, ¿no? Las imposiciones de puntos de vista, de periodizaciones, de ideas sobre el mundo, de ideas sobre el tiempo, por ejemplo, ¿no? Que los adultos tenemos una idea muy concreta sobre el paso del tiempo, que no es igual entre los niños y niñas, no es un paso, la llegada de la Navidad o de los cumpleaños es eterna y a nosotros conforme pasa el tiempo, por algún motivo, nuestra idea sobre el paso del tiempo es como más, es distinta, ¿no? Parecería ser que el tiempo pasa más rápido conforme vamos cumpliendo años, no sé por qué. Sí, o sea que fue todo un proceso de desmontarte de alguna manera a ti misma, ¿no? Sí, absolutamente. Sí. Y en este trabajo, Mafe, también trabajaste con padres y madres de familia, mucho, ¿no? muchísimo. Porque estábamos viendo justo antes de entrar, bueno, pues un artículo de Mafe donde habla específicamente del tema de la escuela, ¿no? Y en este artículo también te centras un poco en la opinión o en los imaginarios de padres y madres de familia migrantes, ¿verdad? Sobre, bueno, qué esperan, digamos, de la escuela aquí en España para sus hijos o cómo de alguna manera la legitiman, ¿no? Legitiman el papel de la escuela, algo que me ha parecido muy, muy interesante porque de alguna manera lleva, bueno, pues va por otras vías que de lo del choque, el famoso choque cultural, ¿no? Sí, digamos, este artículo trabaja efectivamente sobre las representaciones que tiene un grupo de padres y madres sobre la participación de sus hijos en los centros escolares aquí en España, en concreto, ¿no? Y yo creo que efectivamente, desmonta como una serie de ideas que yo creo que circulan de modo fácil a veces en los medios, ¿no? Sobre la educación, las expectativas que tienen padres y madres, etcétera, ¿no? Por ejemplo, mientras por una parte circula esta idea de que las familias migrantes no tienen interés en la educación de sus hijos y de sus hijas, cuando tú hablas, digamos, con estas familias, los discursos y las prácticas, digamos, no son iguales a esos discursos, ¿no? Es decir, digamos que de hecho, una de las motivaciones principales que conduce a que muchos padres y madres, en este caso latinoamericanos, que fueron los que migraron a finales de 90 de Latinoamérica y Ecuador a España, una de las motivaciones principales era precisamente la posibilidad de que sus hijos sean educados en centros educativos que en aquel entonces parecían ser más menos desiguales, digamos, que en Ecuador, ¿no? Es decir, había la imagen de que todo el mundo tenía acceso a los centros educativos por igual, ¿no? Cosa que no ocurría en Ecuador. El panorama ha cambiado, evidentemente, pero estamos hablando de... Ahora que dices eso, me viene a la mente, ¿no? Así como flash, un tema que planteas en el artículo, ¿no? Es, frente a esta idea, digamos, de que iba a haber como un acceso más fácil, por decirlo así, ¿no? Pero en un momento dado, si no recuerdo mal, hablas de la percepción del acceso al sistema educativo escolar más como un favor, digamos, que como un derecho, ¿no? No sé si puedes, y que quizá por eso son quizá menos críticos, no sé si puedes profundizar en esa idea. Sí, digamos que una de las ideas principales, creo, del artículo ese es que para entender, creo yo, las percepciones sobre, en este caso, el sistema educativo, hay que conectar necesariamente con el origen, digamos, ¿no? Con las experiencias previas, ¿no? Que a veces nos olvidamos. Entonces, digamos, estas familias tienen experiencias escolares previas, ¿no? Tanto a nivel individual como social. Y es verdad que en Ecuador y en Latinoamérica se impuso un modelo neoliberal de educación. Se empezó en Chile en la época de Pinochet, que se ha reproducido, ¿no? Que se reprodujo dando lugar como a un sistema muy marcado entre escuelas públicas y privadas, ¿no? Entonces, una minoría de la población
tiene acceso a un sistema educativo privado, digamos, y una mayoría va a las públicas que tenían menos recursos, las que no se aprendían 2 o 3 idiomas, en fin, ¿no? Y en el imaginario de estos padres y madres, España ofrecía la posibilidad del acceso a un sistema público de calidad para todos y todas. Pero luego es verdad que ya en el contexto, digamos, migratorio, ya aquí en España, este acceso es complicado por una serie de factores, ¿no? La falta de información, la ausencia o presencia de redes, etcétera, ¿no? Y luego se encontraban, por ejemplo, que es algo que a mí me llamó mucho la atención, uno se encuentra con que a veces las expectativas de padres y madres no se cumplen, por ejemplo, porque no encuentran que los profesores exigen lo suficiente acá, ¿no? Y esta exigencia, digamos, es medida por padres y madres por el número de tareas o responsabilidades o tiempo que sus hijos dedican ¿no? En casa, ¿no? Entonces, como que se mide de alguna manera así la exigencia y se asume además que mientras más exigente un centro, un instituto, un cole, una escuela, una mejor educación, ¿no? Entonces, eso más otros factores como la participación, las posibilidades de acceder, digamos, a espacios de participación en la escuela, etcétera, a veces confrontaba a los padres pues las situaciones en las que sentían que sus hijos o que ellos no tenían un espacio allí o que sus hijos realmente no estaban siendo lo suficientemente exigidos, pero no hay una suerte de exigencia por parte de los padres y madres de más atención, etcétera, porque en un contexto migratorio, evidentemente, desaparecen como ciertas ideas sobre los derechos, ¿no? Sobre la ciudadanía, sobre el derecho a la protesta, sobre el derecho a la réplica, a la exigencia, ¿no? Pero es casi como un favor tener acceso a la educación, ¿no? Esto que comentas es interesante porque, bueno, de alguna manera, aunque sea, no sé, de puntillas o no, se pone cierto foco en la escuela, ¿no? Porque muchas veces atendemos a cómo cuestiones de abandono escolar, pues se pone, y creo que tú también lo planteas en el artículo, las cuestiones fuertes muchas veces es como pues que a lo mejor los hijos no estudian suficiente, ¿no? Se tiende a poner un poco la culpa o la responsabilidad más fuera de la escuela que dentro de la escuela, ¿no? No sé si eso también lo pudiste ver, independientemente de que también hay críticas hacia que no se les exige mucho, etcétera, pero de qué manera volcaban también responsabilidad en sus propios hijos. Sí, esto es interesante porque si comparas el caso alemán con el caso español, los discursos son completamente diferentes, ¿no? Es decir, en Alemania, por ejemplo, el sistema está diseñado de tal modo que los niños y niñas son expulsados del sistema como muy rápidamente, ¿no? Muy rápidamente. Entonces, digamos que la expulsión es evidente, ¿no? Es un sistema... Como cuando son muy pequeños, cuando son ¿no? muy pequeños, digamos, pues ir a la Realschule, al Gymnasium, Gesamtschule, etcétera. Y entonces hay como una conciencia de la expulsión del sistema educativo, ¿no? Es decir, son padres y madres de familia que saben que sus hijos posiblemente no van a obtener un grado como ellos y que posiblemente van a hacer los mismos trabajos que ellos y ellas, que es limpiar, etcétera, ¿no? Entonces, en el caso alemán, digamos, hay una responsabilidad en el sistema educativo, en el discurso de los padres. No es que los niños y niñas no hayan hecho suficiente esfuerzo para cumplir con las expectativas familiares, sino que el sistema está hay como una montado, una conciencia. Pero en España, digamos que era diferente. Recordemos que el trabajo de campo se hizo en el 2008-2009, donde la crisis no era tan evidente como ahora, ¿no? Yo creo que el panorama ha cambiado. Y entonces, digamos que en España sí habían como esta idea, como decía, de que se trata de un sistema educativo que brinda las mismas posibilidades a todos y todas y que por lo tanto
el fracaso o el éxito escolar no dependía tanto de los centros escolares, sino de los propios niños y niñas, ¿no? Y esto tiene consecuencias, porque de pronto en los discursos, ¿verdad?, la probabilidad del éxito migratorio familiar, digamos, y casi de las comunidades, estamos hablando de verdades comunidades, ¿verdad?, estaba en los hombros de los niños y niñas, ¿no? Claro. Entonces, si un niño o una niña fracasa, la responsabilidad recae sobre esos hombros y tiene unas consecuencias a nivel social increíbles, ¿no? Es decir, porque es casi como está en los hombros de un niño o una niña, está como la posibilidad de cambiar digamos, la suerte familiar o comunitaria, ¿no? O sea, de escalar socialmente. Efectivamente, era una de las, de tus epígrafes, es que no sean como nosotros, ¿no? Que habla mucho de esto, de cómo del interés, digamos, o de toda la expectativa volcada en padres y madres de familia para que sus hijos, pues de alguna manera... Y no sé si tienes así, ya se nos está acabando el tiempo, esto pasa muy rápido. Para un tema tan interesante, hablabas de, pues eso, ¿no?, de las hasta terribles consecuencias que puede tener esto. ¿Los niños y niñas te dijeron algo? ¿Se sentían de alguna manera el centro en el ojo del huracán, por decirlo así? ¿Acá en España? Sí, de sentirse como con ese peso encima, ¿no? Sí. Digamos esto por terminar un poco con historias de chavales, ¿no? Volviendo, para evitar un poquito caer siempre en... Sí, sí, yo creo que, digamos, el momento en el que fueron hechas las entrevistas, todavía, como digo, todavía no era evidente que el sistema educativo en España también es excluyente, ¿no? Por razones étnicas, socioeconómicas, de género, etcétera, ¿no? Digamos, todavía no era evidente, ¿no?, la exclusión. Y entonces, en este sentido, todavía no, estaba el peso, está la responsabilidad. Ellos y ellas tienen esta responsabilidad de sacar, digamos, a la familia del lugar en el que están. Pero todavía no había, en ese momento no existía la noción de no lo he logrado, ¿no? Yeah. Sería interesante saber qué ocurre ahora. Ocurre ahora? Y en ese sentido, ¿le has dado seguimiento, Mafe, a esta investigación? No, creo que es importante que sepamos si han cambiado. Yo creo que en España, en un país como España, han cambiado las ideas sobre lo que es el participar, asistir a la escuela. Creo que es distinto para todos. Y creo que sería interesante saber de qué manera... saber que vas a ir a la escuela y que posiblemente en el futuro no vas a tener trabajo, cómo afecta las percepciones de las familias migrantes y no migrantes, ¿no? Sí, pues sí que parece un trabajo de campo futuro muy interesante. Bueno, Mafe, pues muchísimas gracias por haber estado aquí, por habernos acompañado, y espero poder tener una conversación contigo en breve sobre otros de los muchos temas interesantes que trabajas. Muchísimas, Carmen, por la invitación. Venga, hasta luego. Gracias. Gracias a Carmen Osuna, profesora de Antropología de la UNED, y a María Fernanda Moscoso, profesora de la Universidad Internacional de La Rioja, hemos podido conocer este interesante trabajo de campo y reflexionar sobre escuela, familia y migración.